Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Acompáñenos a nuestras reuniones los días miércoles, culto de oración, 7 de la noche. Viernes, culto de enseñanza, 7 de la noche. Domingos, escuela dominical, 9 de la mañana y culto evangelístico, 5 de la tarde. Síguenos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Los ciegos que creían ver. En los tiempos del Señor Jesucristo, los fariseos se habían convertido en los líderes espirituales de las masas en la nación de Israel. Pero a pesar de que los escribas y fariseos tenían bajo su custodia los pergaminos sagrados, eran los intérpretes y maestros reconocidos en la nación, a pesar de que eran respetados por todo el pueblo y se sentaban en la cátedra de Moisés en las sinagogas, realmente escribas y fariseos estaban muy alejados del conocimiento de la verdad y de la luz de la sabiduría de Dios. Estos hombres, en lugar de guiar al pueblo hacia Dios, lo estaban alejando y lo estaban haciendo a través de introducir tradiciones, costumbres y mandamientos de hombres como si fueran doctrinas de Dios. Los escribas y fariseos de la época del Señor torcían las escrituras para favorecer sus propios intereses, adulteraban la ley de Dios para favorecerse a sí mismo y para sacar provecho de las otras personas. Incluso llegaron a tal punto estos hombres perversos de invalidar los mandamientos de Dios por su propia codicia. Tal y como sucede en nuestros días, hombres impíos tuercen el evangelio, trastornan la escritura. Como dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 16, son indoctos e inconstantes que tuercen. Sí, hay hombres que tuercen, que utilizan la palabra de Dios para sacar provecho de la palabra, para enriquecerse sobre el pueblo, para quitarle su dinero, para tener una vida de lujos y de excesos. Y es triste, sí, debemos reconocerlo. Aún aquellos pastores que se llaman cristianos en nuestros días, muchos de ellos viven como reyes, mientras el pueblo que pastorean perece de hambre. Es común en nuestros días, amados hermanos, escuchar de escándalos vergonzosos, de hombres que se hacen llamar supuestamente de Dios con carros Ferrari, paseándolo en las grandes ciudades de los países, viviendo en palacios, haciendo festines con el dinero que extraen fraudulentamente del pueblo. Enseñan mandamientos de hombres como doctrinas del Señor, pseudopastores, falsos apóstoles, perversos maestros del mal, que hoy enseñan a adorar imágenes, a adorar a ángeles y a hombres muertos en sus palacios de oro, con sus bodegas llenas de oro, vestidos de trajes blancos. Estos hombres se elevan sobre los demás, se hacen llamar representantes de Dios en la tierra. Pero como dijo un candidato argentino, son representantes del maligno. Imponen dietas, imponen días de fiestas que nada tienen que ver con la palabra del Señor. En Colosenses capítulo 2, verso 18 nos advierte el apóstol Pablo diciendo: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Verso 20 de Colosenses 2.
Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Sí, iglesia, muchos hombres se aprovechan diciendo Dios dijo, cuando Dios no ha dicho nada. Hay quienes dan ordenanzas de Dios que Dios no ha mandado, solo para obtener ganancias, solamente para tener excesos en esta vida pasajera y terrenal, de los cuales nos advierten los apóstoles de Cristo. En su carta a los Filipenses, capítulo 3, versos 18 y 19, el apóstol Pablo nos dice, porque por ahí andan muchos. Sí, iglesia, no son pocos, son muchos. Por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. ¿Sabe? Esto fue escrito hace cerca de 2000 años. Lo escribió el apóstol Pablo cuando se estaba estableciendo la iglesia primitiva de Cristo, y aún sigue siendo tan vigente en nuestros días. Lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, solo su estómago, iglesia, su hambre, su apetito por lo carnal y terrenal, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ha llegado a tal punto la ceguera espiritual de estos líderes religiosos en el mundo, que inclusive han introducido doctrinas que no son de Dios sino demoníacas. En 1 de Timoteo capítulo 4 versos 1 al 3 se nos enseña, pero el Espíritu dice claramente. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo estaba hablando a través del apóstol Pablo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, esto es, en los tiempos finales, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y da ejemplo de lo que es una doctrina demoníaca. Verso 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Sabe? Hay líderes modernos, de las sectas modernas, de las falsas religiones, que impiden que los hombres y mujeres que quieran servir a Dios se casen. ¿Sabe usted de quién estamos hablando? ¿Se imagina usted de quién está hablando en este momento el apóstol Pablo en nuestro tiempo presente? ¿Cuál es la única secta? Digo yo secta porque no tiene otra denominación. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama una doctrina de demonios. No lo digo yo, está escrito en la palabra. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Sí, hay sectas que le dicen, cuidado, come cerdo porque ese es un pecado. No, eso no es pecado ante Dios. Todo lo que Dios creó es bueno, dice la Escritura. Líderes modernos de las falsas religiones como el budismo conducen a sus incautos seguidores a la oscuridad. Enseñan la iluminación y la liberación del sufrimiento a través de un ciclo de nacimiento y muerte que llaman reencarnación. Esto no es ninguna iluminación. No se llega a ningún nirvana, como dicen los budistas. Esto los lleva directamente a las flamas del infierno. ¿Sabe? Como estas religiones eran los escribas y fariseos en las épocas del Señor,
No solo ellos se alejaban de la verdad de Dios, no solo ellos se apartaban de las sagradas escrituras, sino que también habían transferido su ceguera espiritual al pueblo que los seguía. Se convirtieron en ciegos, guías de ciegos, y los estaban guiando directo al abismo del infierno. No todos los caminos llevan al cielo. No es cierto que las religiones, y que no importa cuál religión usted escoja, llega al cielo. En Proverbios capítulo 14, verso 12 se nos enseña: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que parecen buenos, hermosos. Es que por aquí me enseñan que voy a tener prosperidad, que voy a ser un hombre bendecido. Yo voy a ir a esa iglesia porque el que va allá empieza a ganar plata. No, no es la plata. Su destino final es el cielo, no lo terrenal. Lo terrenal es pasajero. Su sufrimiento es pasajero, su vida es pasajera, su casa es pasajera, su carrito, su moto, su cicla es pasajero. Todo eso tiene una fecha de caducidad y se queda aquí. Poner los ojos en el cielo, donde está nuestro Señor. Allá está lo eterno, lo imperecedero, lo que no se corrompe, lo que no deja de ser. Hay solo un camino para ir al cielo, no hay muchos. Y hubo uno que dijo, su nombre es Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Hay un camino que es exclusivo y que solo los hijos de Dios recorrerán, porque ese camino los llevará al cielo. Por eso debemos estar atentos. Y en estos tiempos finales, sí, ya estamos en los tiempos finales. La gente se reía cuando se enseña Mateo 24 de que habrá guerras y rumores de guerra. La gente se reía. Guerra ha habido siempre, pero nunca con la capacidad de destruir la tierra como en nuestros días. Que terremotos ha habido siempre. Vaya y mire los estudios de los últimos 100 años y usted será consciente de cómo han incrementado el número de terremotos. La frecuencia se ha disparado, sobre todo en los últimos 10 años. Y la intensidad se ha incrementado. Usted puede verlo con sus ojos. Debemos estar alertas. Por eso no preste su oído a cualquiera que se diga ser pastor. No preste su oído a cualquiera que se diga soy un maestro de las escrituras. Sea selectivo acerca de a quién oye. Sea selectivo acerca de a quién sigue en las redes sociales. Mire, hoy hay tanta predicación basura en las redes como usted se pueda imaginar. Hay hombres que hablan hermoso y que tienen una dialéctica profunda y que hablan con unos términos que puede confundirlo. Pero tenga cuidado. Si algo caracteriza al engaño es su habilidad en la capacidad de hablar en su oratoria. No preste su oído ni su tiempo para escuchar nuevas revelaciones. Ya no necesita usted más revelaciones. En estos 66 libros está la revelación especial de Dios para el hombre. Aquí está claro que Dios creó al hombre y a la mujer y que un día ese hombre y esa mujer se encontrarán cara a cara con Dios, así no quieran.
Y así hoy diga: yo no creo en ese Dios, no me interesa. Pues quiero darle una muy mala noticia. Un día usted estará cara a cara frente al Dios Todopoderoso y no habrá lugar en el cual usted pueda esconderse. Usted será juzgado, será hallado culpable y será condenado. No habrá abogado que lo defienda y no habrá indulgencia ni dinero que pueda sacarlo del infierno de fuego. Por eso buscarle mientras está cercano, entre tanto que hay oportunidad. No vaya tras nuevos conocimientos, porque solo hay un evangelio, iglesia, que trae la luz al mundo ciego, y es el evangelio del Señor Jesucristo. Amado hermano, recuerde siempre que nos fue dicho en Gálatas capítulo 1 versos 7 y 8, no que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y os quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No hay una nueva revelación. Ya no hay más revelación. No hay nuevo evangelio, iglesia. Solo hay uno. Lo que está escrito, escrito es, y no podrá ser cambiado. Pero no hacían así los escribas y fariseos en los tiempos del Señor, a pesar de que estos hombres eran especialistas en las escrituras. Ellos decían conocer las escrituras y ellos estaban en la capacidad de recitar todos los libros verso por verso. Es más, desde niño aprendían de memoria cada uno de los libros de la ley, con sus acciones, con sus tradiciones. Invalidaban los mandamientos y se alejaban de la ley que tanto recitaban. En Tito capítulo 1 verso 16 se nos dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No solamente hay que decirlo, hay gente que dice: yo me sé la Biblia de pasta a pasta, y hasta se la recitan. Pero ¿qué de sus obras? Por sus frutos los conoceréis. ¿Sabe? Por eso, ante tal error de estos escribas y fariseos, el Señor se enfrentó en debate público con ellos. El Señor los confrontó. El Señor desenmascaró a estos ciegos escribas y fariseos que estaban guiando al pueblo ciego al hoyo de la perdición. Se registra un pasaje, y es el pasaje del capítulo 15, una de las tantas disputas donde el Señor enfrentó a estos hombres. En Mateo capítulo 15 verso 1 y 2 se describe: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Las enseñanzas del Señor se habían difundido después de 3 años de ministerio. Cuando llegó este día, Jesús era un hombre respetado, era un profeta reconocido, era un obrador de milagros que seguían multitudes por toda la nación. Muchos se habían convertido en sus discípulos. Y por esto el Señor Jesucristo era ya una amenaza para el sistema legalista y las tradiciones humanas que encarnaban los escribas y fariseos. Ellos lo vieron como alguien que era una amenaza. Si sigue predicando así, la gente se va a ir tras de él y va a dejar las tradiciones, las costumbres, y entonces vamos a perder nuestras ganancias.
La religión que practicaban los escribas y los fariseos se había transformado en una religión externa, en una religión superficial. No les importaba el corazón del pueblo o el alma del pecador. A tal punto había llegado el judaísmo en días del Señor, que solo les interesaba cumplir los mandamientos de los rabinos y maestros de la ley, aun si estos estaban en contra de los mandamientos de la ley de Dios. En esa época, iglesia, el judaísmo en Israel se había degradado a una religión de ceremonias, de ritos y de tradiciones. Esto fue lo que desató la dura confrontación entre la verdad expuesta por Cristo y la ceguera espiritual de las tradiciones legalistas que defendían los escribas y fariseos. Podría decirse que los postulados de los fariseos y Cristo eran irreconciliables. La doctrina de Dios contra las costumbres de los hombres. En esta ocasión, los escribas y fariseos acusaron a los discípulos del Señor de ser pecadores por no lavarse las manos antes de comer. Si bien el lavado de manos es necesario aún en nuestros días como algo sanitario, no tiene nada que ver con el pecado. La acusación de los escribas y fariseos había sido elevado a una falta gravísima contra Dios. Y esto era solo una costumbre. Pero ellos habían acuñado lo siguiente. Ellos enseñaban en sus sinagogas este error tan terrible. Mire lo que significaba para un judío que alguien no se lavara las manos. Los rabinos decían que mientras las personas dormían, un cierto demonio se adhería a las manos de las personas. Y lógicamente, si las personas no lavaban sus manos al levantarse y antes de comer en forma ceremonial, entonces el demonio entraría en el cuerpo a través de la comida y los contaminaría. ¿Pueden ustedes creer eso? Era una fábula, pero la enseñaban como un mandamiento de Dios. Es que si usted no se lava las manos cuando toque algo y se lo coma, el demonio va a entrar en usted y usted va a estar contaminado. Desde luego, en el siglo primero las personas se llenaban de temor y se lavaban las manos supuestamente para quitar los demonios pegados en las manos. De esto era que acusaban a los discípulos del Señor de estar llenos de demonios, y el mismo Señor lleno de demonios por no lavarse las manos. Así que no lavarse las manos era equivalente a ser contaminado espiritual y físicamente por el demonio, lo que los hacía impuros ante la obra de Dios. Ante las acusaciones sin fundamento de los escribas y fariseos, la respuesta de Cristo fue un duro contraataque. Cristo no negó, Cristo no justificó a sus discípulos por no cumplir la tradición de los ancianos del lavamiento de manos. Pero lo que sí hizo Cristo fue ir de frente y contraatacar la inútil y sin sentido error de una tradición elevada a ley. En Mateo capítulo 15, versos 3 al 9, leemos la respuesta del Señor ante esta acusación. Verso 3 dice: respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Espere, antes de quitar la paja, más bien quítese la viga. Ustedes los acusan a ellos de que no se lavan las manos, pero espere, es que ustedes están quebrantando los mandamientos de Dios. Y empieza en el verso 4 a exponer dónde era que estos hombres quebrantaban el mandamiento de la ley de Dios. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Este es el quinto mandamiento de la ley de Dios en Éxodo 20.
Es un mandamiento que usted y yo honremos a nuestros padres. Y honrar significa respetar, amar y ayudarlos económicamente si llegado a su edad anciana tienen necesidad. Sí, es cierto, algunos de los padres llegan con muy buena salud y llegan jubiladitos y tienen dinero y no necesitan de los hijos, pero es su responsabilidad como hijo que si su padre llega a tener necesidad, usted está en la obligación de ayudarle. Contrario, el padre no está obligado a ayudar al hijo. El hijo sigue al padre. Esa es la ley natural. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios con vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y vamos a desglosar esto. Jesús desestimó la pregunta de los escribas y fariseos. No le dio respuesta porque sus discípulos no se lavaban las manos, pero les hizo una pregunta más importante: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Algo que caracterizaba a los escribas y fariseos era su codicia por el dinero. ¿Les gustaba la plata? Como los falsos pastores de nuestra era. ¿Les gusta el dinero? La ley de Dios en el quinto mandamiento había establecido que era una obligación de cumplimiento el honrar a padre y a madre. Obligación, absoluto. La honra a padre y madre incluía el satisfacer y ayudar en sus necesidades físicas. Como lo he dicho, un hijo estaba obligado a sostener a sus padres económicamente si esto al llegar a edad anciana no tenía los medios para hacerlo. Pero en lugar de honrar el quinto mandamiento, los escribas y fariseos habían reemplazado el quinto mandamiento de la ley de Dios por una tradición creada por los rabinos que llamaron el corbán. Entonces decían los escribas y fariseos: no puedo ayudar a mis padres porque todo lo que tengo es corbán. Esto es, toda mi riqueza, todo mi dinero, todos mis recursos son para Dios. ¿Qué tal, no? Y lógico, si todo era de Dios, pues ellos no podían ayudar a nadie. Por eso Cristo los cuestionó duramente. Por eso les dijo: hipócritas. Por eso les dijo que ellos habían invalidado el mandamiento de Dios por una tradición que nada tenía que ver con la ley de Dios. En vano lo honraban, porque los escribas. Pero cuando las tradiciones sustituyen, distorsionan o se alejan de la palabra de Dios, son una ofensa contra Dios y un obstáculo para que el pueblo se acerque a Dios. Ninguna tradición puede sustituir la palabra de Dios. En Mateo capítulo 15, verso 10, Jesús les dijo, y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. Ahora las palabras no eran solamente para los fariseos y escribas. Esta era una oportunidad de oro que Jesús no iba a desperdiciar. Iba a aprovecharla para darle una enseñanza a todo el pueblo. Llamó así a la multitud porque la verdad debe decirse públicamente, iglesia. Llamó así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. El problema no está en las manos sucias de los discípulos, les dijo el Señor, sino en el corazón sucio de ustedes, que contamina con su maldad cuando sus palabras y sus obras salen a la luz.
Amados hermanos, el corazón contaminado de una persona se expresa tanto en lo que dice como en lo que hace. Pero la boca tiene una connotación especial. La boca, iglesia, es muy pequeña. Acompáñeme por favor a la carta de Santiago. Mire lo que dice acerca de esto en Santiago capítulo 3. Verso 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La boca exterioriza lo que hay en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted quiera conocer a una persona, solo escúchela. Déjela hablar unos 5 minutos, y de la abundancia de lo que haya en su corazón, su boca hablará y usted sabrá quién es esa persona. A través de nuestra palabra, iglesia, se manifiesta el odio, se manifiesta el engaño. A través de las palabras sale la crueldad que está escondida en el corazón. A través de nuestras palabras salen las maledicencias, esto es, esas palabras contaminadas que están en la mente. A través de nuestras palabras se blasfema al Cristo de la gloria. En el corazón se anida la perversión y la corrupción, pero con la boca se disemina todo y se contamina todo. Así como la lengua sirve para bendecir cuando el corazón ha sido transformado y es un corazón creado conforme al corazón de Dios, así también la lengua sirve para contaminarlo todo cuando el corazón es un corazón perdido, un corazón realmente podrido y tomado por este mundo. Esa respuesta del Señor fue dura, preocupó a los discípulos. Y por eso en Mateo 15:12, acercándose sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Señor, usted acabó de ofender a los escribas y fariseos. ¿Usted es consciente de lo que dijo? Desde luego que Jesús sabía que los había ofendido. Es más, Él lo dijo para ofenderlo, porque es que no hay comunión entre las luces y las tinieblas. Usted no puede tener comunión, hermana, con el pecado en su casa. ¿Cómo es eso que en la casa del cristiano, para que el niño o la niña no se deslique, no se moleste y no me haga un berrinche, entonces yo permito que me ponga reggaetón todo el día y tanta, y el cristiano allí contaminándose? ¿Cómo eso es posible? Usted es un cristiano y llama a lo malo malo y a lo bueno bueno. Cuando usted dice la verdad, la gente se ofende. Amado hermano y hermana, exponga al pecado, así el pecador se ofenda, porque la palabra debe ser cortante, más que una espada de 2 filos. Debe cortar la piel, debe cortar los músculos, los huesos, debe llegar hasta el alma y partir el espíritu si es necesario. Esto lo sabe todo verdadero hombre de Dios. Pero en nuestros días hay hombres que no son capaces de predicar así porque ¡ay! Se me desocupa la iglesia. Es que si yo digo que el adulterio es malo, se me van la mitad de los hermanos porque todos se echan su canita al aire. ¡Sin vergüenza! A los jóvenes hay que decirle: la fornicación es algo que desagrada a Dios, y quien practique eso y muera en ese pecado va al infierno.
¿Cómo es eso que llega usted, yo un muchacho ya formado, sin trabajo? ¿Cómo así? No es que no encuentro qué hacer, pues váyase a cargar bultos, así sea allá en la plaza. Es que el trabajo no es deshonra. Ay, pero eso ofende. Ay, eso duele. Ay, cómo es de duro ese pastor. ¿Sabe lo que le dijo el Señor a los discípulos? Si esto también os ofende, idos también vosotros. Debemos predicar contra el pecado. Debemos llamar en el amor del Señor, se lo digo, en el amor de Cristo, llame a lo malo, malo. No acolite lo malo como algo bueno. Usted no está ayudando a nadie cuando le encubre el pecado. Usted lo está destruyendo. Usted dice amar a una persona, pero no emprende una acción para ayudarla. No deja que Dios tenga un trato con esa persona. Entonces usted es tan responsable como Satanás de que esa persona vaya al infierno. Y ahí no hay amor. Ahí hay odio. Porque cuando usted no ayuda a una persona a que conozca el camino y a que camine por el camino de la rectitud, usted mismo lo está empujando al infierno y se convierte en cómplice del maligno. No tolere eso. Confronte a su hijo, se molestará. Confronte a su hija, se disgustará. Pero cuando usted lo ve aquí sirviéndole a Dios, alabando a Dios, un hombre recto, una mujer de Dios, usted dirá, valió la pena lo que le dije, valió la pena el esfuerzo, tuve que llorar porque somos hombres y usted es mujer, hermana, y desde luego que hay cosas que a uno le duelen, que tiene que hacer y le duelen, pero son necesarias si uno de verdad ama a esa persona. Ante la preocupación de los discípulos, iglesia, al ver Jesús que sus discípulos estaban preocupados por sus palabras y por la reacción de los escribas y fariseos, Mateo 15:13 describe lo que les dijo el Señor. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Los escribas y fariseos eran plantas que no pertenecían al reino de los cielos, al huerto de Dios. Por eso un día serían desarraigados y destruidos. Hoy usted no ve escribas y fariseos. Fueron desarraigados y destruidos. Estos hipócritas se habían ofendido ante la exposición de la palabra de Dios. Y esto es común en las personas que son ciegas espirituales y morales. Las personas que son ciegas no pueden soportar la luz de la palabra de Dios y por eso se muestran molestos. Por eso cuando al pecador se le predica, el pecado se ofende. En algunos casos se aleja de las verdaderas congregaciones, se enfurecen y se van airados porque el pecado estaba allí y la palabra los tocó y les dolió. Jesús concluye diciéndole en Mateo 15:14: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Estos fariseos fueron ciegos. No vieron el cumplimiento de las profecías mesiánicas en Cristo, pues Cristo a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Estos fariseos y escribas eran ciegos porque no vieron la gloria de Dios operar en el Hijo con cada milagro. Estos fariseos y escribas espirituales eran ciegos en su espíritu porque no vieron el poder del Espíritu Santo operar en Cristo y aún cometieron el pecado imperdonable de blasfemar contra el Espíritu Santo.
No solo eran ciegos ellos, sino que guiaron lejos al pueblo de la palabra de Dios. En su ceguera espiritual, estos escribas y fariseos conspiraron para destruir al Cristo. Mateo 12:14. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Pero no sabían que se iban a enfrentar al indestructible, que es el Hijo de Dios. En su ceguera espiritual, estos hombres no solamente tomaron cautivo al Señor, hicieron un injusto juicio, sino que lo escupieron y lo golpearon, como se registra en Mateo 26, versos 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. En su ceguera espiritual lo entregaron a manos de Poncio Pilato. En su ceguera espiritual prefirieron a un malhechor llamado Barrabás en lugar que al Cristo. Amados hermanos, los escribas y fariseos, como muchos de los líderes espirituales de nuestra época, son ciegos sin saberlo. Creen que ven, pero están ciegos. Hoy son miles de iglesias, y lo digo con dolor, las que se dicen cristianas, pero son guiados por ciegos y sin saber se dirigen al hoyo de la perdición eterna. La mala enseñanza, la falsa doctrina y el falso evangelio se extiende por el mundo entero, pero es nuestra responsabilidad, hermanos, dar a conocer la verdad. Es su responsabilidad dar a conocer la doctrina de Dios a través de Cristo, para que los ciegos espirituales reciban la vista que solo es posible si son iluminados por la luz de Cristo. Oramos para que la luz del Evangelio se extienda por el mundo, y para que aquellos que habitan en oscuridad reciban la vista espiritual. Oramos para que los ciegos espirituales que predican en los altares sean desenmascarados y miles de congregaciones reciban la vista espiritual. Pero también debemos dar gracias nosotros por la luz de la palabra de Dios, que nos alejó de las tradiciones, que nos sacó de los mandamientos de hombre y ha iluminado nuestros ojos espirituales, y por los cuales podemos decir con toda confianza: ya no somos ciegos, hoy vemos. Esa luz que ha iluminado nuestros ojos espirituales por medio de Cristo Jesús y de su palabra que hoy ha sido predicada. Gracias por seguirnos. Recuerda que estamos ubicados en la carrera 18B 5703, esquina del barrio Pueblo Nuevo, Barrancabermeja, Colombia. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Dios les bendiga.